un trabajador puede renunciar argumentando como justa causa que la prima de servicios siempre se le paga por fuera de las fechas establecidas. Hay situaciones que a veces ponen, digamos que, en una situación apretada al trabajador cuando debe de alguna u otra forma tener que soportar la carga de la mora del empleador al tener que asumir esa situación de recibir los pagos de manera tardía. ¿Qué pagos? Eso que tiene que ver con sus acreencias laborales, bien sea denominada por salarios, prestaciones sociales, descansos remunerados obligatorios o cualquier otra denominación extralegal que se le haya dado, bien sea como comisiones, bonificaciones, auxilios o en sí cualquiera que se haya podido establecer dentro del contrato o la convención colectiva. Cualquiera que sea, es una obligación que se ha determinado dentro del Código Sustantivo del Trabajo, y esto es más específicamente, como lo señala el numeral cuarto del artículo 57 del mismo Código Sustantivo del Trabajo, como obligación especial del empleador. En sí, esto el empleador no lo puede eludir, ya se ha consagrado como tal dentro y fuera del contrato, es decir, aun cuando no esté consignado dentro del contrato, es una obligación que tiene ineludible el empleador y sí o sí deberá cancelar la remuneración pactada dentro de las fechas que se han establecido. Es decir, si se ha cancelado el salario cada 15 o 30 días, pues cada 15 o 30 días deberá cancelar. Si se deben cancelar las primas en el primer semestre, a más tardar el 30 de junio, pues ese día deberá cancelarse, y así sucesivamente cualquiera de las demás prestaciones o lo que corresponda a descansos remunerados obligatorios, como lo podrían ser a título de vacaciones. Bien, entonces, entendido esto, hay situaciones atípicas como lo que puede verse en el tema del pago de las primas, y es que muchas veces el empleado está esperando que llegue el 30 de junio, va a recibir el pago de su prima y sucede que ya es 15 de julio y no ha recibido ni siquiera la cuarta parte de lo que hubiera correspondido al valor de esa prestación social. Entonces esta persona, pues sintiendo obviamente la pesada situación, pretende de alguna u otra forma coaccionar a su empleador amenazándolo con despidos indirectos o una renuncia del asunto. Es decir, prefiero renunciar a tener que soportar esta situación de que cada vez que llegue el día del pago de la prima, este señor, en vez de cancelarme, pretende pagarme al día 15 o al mes siguiente, o proporcional como esta persona lo pretenda. Lo cierto es que el trabajador no tiene por qué soportar la mora del empleador. Bien, esa sería la regla general. Hay una obligación establecida, el numeral cuarto del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo lo ha advertido, y finalmente pues ya no hay manera de que el trabajador se obligue a mantenerse en el cargo por la sola sospecha de esa mala fe del empleador de siempre estar de manera recurrente llegando a ese punto de estar en mora. Puede pasar con el pago de salarios, puede pasar con el pago de aportes a seguridad social, puede pasar con el pago de las primas, con el tema de las vacaciones. Por ejemplo, yo le pido que me permita en el mes de octubre salir a vacaciones y resulta que llega el mes de octubre y esta persona no me las da, sino que siempre me las termina concediendo un mes después, 2 meses después, cuando ya definitivamente prácticamente ni me sirven, porque justo cuando yo quería coincidir con la semana de descanso de mis hijos o cuando yo quería aprovechar esa temporada de descuentos en el hotel que siempre había querido ir, pues ya no voy a poder hacerlo porque el pago que voy a recibir por vacaciones no me alcanza ni siquiera para el pago del tiquete. Entonces, son circunstancias que el trabajador se ve envuelto en una situación en la que dice, prefiero renunciar y hasta aquí, pues prefiero dejar la relación laboral. Y sí, muchos dirán, pero qué persona tan exagerada, o sea, es decir, al final le van a terminar pagando lo que le corresponde y pues sí, un poquito más tardío, pero al final lo va a percibir. Lo cierto es, como ya les he reiterado, es que esta persona está en todo el derecho de recibir su pago y pues obviamente si lo desea terminar la relación laboral, si así lo quiere contemplar. Esto, en palabras más, palabras menos, se llama despido indirecto. Cuando a mí como trabajador se me obliga a tener que renunciar a mi cargo por culpa de las razones o de las actuaciones, más bien, que
comete mi empleador durante la ejecución del contrato. Es decir, esta persona incumple sus obligaciones, esta persona comete actos que finalmente me perjudican o definitivamente lo que yo concibía como contrato o dentro de lo que se me había pintado en el panorama de la relación laboral no se está cumpliendo. Así como justa causa de terminación del contrato imputable a mi empleador se encuentra en el artículo 62, numeral sexto, ¿ok? Nos vamos a referenciar primero a este numeral, lo que sería el incumplimiento sistemático sin razones válidas de las obligaciones que debería estar cumpliendo el empleador, ¿ok? Entonces, esta sería una primera causal para dar, obviamente, terminación al contrato por el incumplimiento en el que incurre el empleador. Más adelante, el numeral octavo de este mismo artículo 62 dice que cualquiera de las faltas graves que se puedan cometer dentro de las causales establecidas en el artículo 57, que son de las obligaciones que tiene el empleador, o incurrir en una prohibición de las que pudieran ser del artículo 59, dará lugar también a una terminación con justa causa según el numeral octavo del mismo artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, hay dos numerales que me dan lugar a la justa causa de la terminación del contrato según el artículo 62. Todo esto se lo estoy explicando por una razón suficiente y es la siguiente. Cuando usted como trabajador quiere dar por terminado el contrato por culpa de su empleador, sí o sí tiene que justificar la terminación del contrato. Usted no puede decir que va a terminar el contrato por causas personales cuando la culpa es de su empleador. Porque el día de mañana, si usted quiere demandar a su empleador porque no le paga esas primas a tiempo o porque no le ha pagado su liquidación cuando debió habérselas cancelado y cualquier otra circunstancia que se haya podido dar que es atribuible a título de perjuicio e indemnización, pues no va a poderlo reclamar porque su empleador va a decir, lo siento, pero es que él se fue porque quiso. Realmente él me justificó que tenía causas personales por las cuales se iba de la empresa y que prácticamente todo estaba en orden, razón por la cual yo considero que no hay ninguna justa causa imputable en mi contra en la que yo tenga que indemnizar a esta persona. Entonces fíjense muy bien, cuando yo justifico realmente que la culpa es de mi empleador y en este caso el incumplimiento sistemático sin razones válidas por las cuales mi empleador no cumple con sus obligaciones y aparte de todo no cancela a tiempo la remuneración pactada, pues entonces da lugar a la terminación del contrato por culpa del empleador. Luego, cuando yo termino el contrato bajo estas circunstancias, daré lugar a la demanda que me va a permitir no solamente recoger el reconocimiento del pago de esas primas que me debe, en caso tal de que aún las adeude, sino además la indemnización por la terminación del contrato con esa justa causa imputable a él, ¿ok? Entonces, ya ahí habría que verificar si el contrato era a término fijo, a término indefinido y establecer según las tablas del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo a qué indemnización tendré derecho. Entonces, todo este recorrido, señores, es para que sepan que como empleadores hay que tener presente que el incumplimiento sistemático me puede dar lugar a que mi trabajador mañana me termine demandando. Y finalmente, también hay circunstancias que también darán lugar a que yo pueda ser un poco comprensivo con mi empleador. Es decir, caramba, bueno, sí, se demora 5 días, 3 días, porque es que realmente a veces esta empresa no tiene una entrada fija. Dependemos de los contratos que se puedan licitar, dependemos de los pagos que se puedan percibir de estos terceros, de estos tipos de negocios que podamos establecer y entonces por eso el pago siempre se retrasa un tanto. Entonces ya es una costumbre de lo que se ha venido desarrollando a lo largo de los años en la empresa y ya yo venía, pues digamos que de alguna forma comprendiendo la situación. Pero si es una situación que realmente no hay razón válida, lo está afectando, el empleador simplemente tiene un tira y jala frente al pago, pues usted perfectamente puede acudir a la figura del despido indirecto, es decir, se ve obligado a renunciar, invoca dentro de esa terminación del contrato, es decir, la carta que le va a presentar a su empleador, las razones válidas
según las normas que ya le estoy indicando, y finalmente, si no hay un pago establecido y además de todo él no le reconoce de alguna manera un acuerdo monetario para evitar una demanda, pues usted perfectamente se puede acercar ante un juez laboral demandándolo por lo que comprenda esa indemnización. Bien.